Existe un fino reloj de oro de hace mucho tiempo, que además todavía funciona. Fue testigo de una trágica historia provocada por un hombre poderoso y rico, que además era muy envidioso. A finales del siglo XIX, en la calle de Madero, el relojero Felipe Lorenzana era el dueño de un pequeño local, que era al mismo tiempo relojería y joyería. Allí iban a parar aquellos relojes traídos de Europa que en aquella época en México nadie sabía componer. La especialidad de Felipe eran los relojes de bolsillo. Felipe era un hombre joven y bien parecido. Estaba casado con una mujer muy hermosa llamada Diana. Era muy meticuloso en su trabajo y sus clientes lo apreciaban mucho, ya que era capaz de reparar cualquier reloj. Diana trabajaba con él en la relojería, ayudándolo a atender a los clientes, y la pareja estaba muy enamorada. Una mañana se presentó el rico comerciante Artemio y dejó para su compostura un reloj fino de oro de bolsillo. Aquel hombre gordo y de aspecto desagradable era dueño de una fábrica de telas en Tlaxcala. Tenía fama de ser prepotente, de maltratar a sus trabajadores y de ser inmensamente rico. Extrañamente se quedó mucho tiempo en el local preguntando el precio de cada uno de los relojes y exigiendo que Diana le mostrara cada uno. Pero lo que más le había gustado era precisamente Diana. A partir de ese día empezó a frecuentar el local con el pretexto de que su reloj no quedaba bien, a pesar de que Felipe le aseguraba de que funcionaba a la perfección. Él insistía con que había quedado con algún desperfecto, o que se atrasaba, o que se adelantaba, o que le fallaba la cuerda. En fin, era una lata, porque cada vez que iba a la joyería se quedaba más tiempo tratando de hacerle la plática a Diana, y la situación era bastante incómoda, especialmente si llegaba otro cliente. A ella no le gustaba aquel hombre, y mucho menos a Felipe, que notaba las miradas lascivas. Un día, al llegar a abrir aquel negocio, Felipe y Diana encontraron un sobre. Era de Artemio, quien citaba a Felipe en su casa para que esa misma tarde le llevara con urgencia el reloj de oro. Felipe decidió ir solo y al terminar los trabajos más urgentes, se encaminó a la casa del comerciante que estaba a las afueras de la ciudad. Diana se quedó a esperar a su esposo. Cerró el local, se puso a acomodar unas cosas, a limpiar un poco y después de leer un rato se quedó dormida. Pasó el tiempo sin que se diera cuenta, hasta que las 12 campanadas que dieron varios relojes que tenían en el local la hicieron sobresaltarse. Felipe no había regresado y Diana tuvo un mal presentimiento. 2 días después encontraron el cuerpo de Felipe acuchillado en la barranca, y la versión que dio la policía fue que había sido asesinado por unos ladrones. 2 semanas después, Artemio se presentó a darle el pésame a Diana, y sin más trámite, le insinuó que ya que se había quedado sola, él estaba dispuesto a protegerla. En medio de su dolor, Diana supo de inmediato que Artemio había tenido algo que ver en la muerte de su esposo, y sintió más desprecio por él, pero como no tenía ninguna prueba, sabía que no podía hacer nada contra aquel hombre, además de que era muy rico y poderoso. Al día siguiente, Artemio se asomó por una de las ventanas de su casa que daba al jardín, y horrorizado, descubrió que recargado en un árbol estaba intacto el cuerpo de Felipe, pero además de una de sus manos colgaba el reloj de oro. Rápidamente envió a uno de sus empleados para que recuperara el reloj y sobornó a los sepultureros para que devolvieran el cadáver a su tumba y para que no dijeran nada a la policía. Pero la historia no acabó allí. A partir de entonces y durante una semana, cada mañana al despertarse, Artemio veía desde su ventana al muerto recargado en el árbol. Él volvía a llamar a sus criados y sobornaba a los sepultureros para que devolvieran el cuerpo al panteón. Pero lo más extraordinario de la historia es que por más que Artemio escondía el reloj, cada mañana regresaba a la mano del muerto. A los 8 días Artemio sufrió un infarto fulminante que se lo llevó a la tumba. Cuenta la leyenda que esa misma tarde descubrieron que la tumba de Felipe Lorenzana
había sido profanada, pero el cuerpo nunca apareció, tampoco la joyería, y Diana desapareció como si se la hubiese tragado la tierra.